Bien, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Les invito una vez más a que vayan sus Biblias al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. En esta noche estaremos terminando el capítulo 4 y estaremos terminando también estos 3 sermones que hemos titulado El nuevo andar de la iglesia. Así que acompáñenme, por favor, ustedes leyendo en silencio los versículos del 25 al 32 de Efesios capítulo 4. Dice allí la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias porque nosotros podemos reunirnos una vez más en tu casa. Podemos alabarte a ti, podemos enfocarnos en tu persona, en tu obra y el resultado de esa obra para con nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Qué bueno, Señor, que podemos cantar que estamos bien contigo, que tenemos paz contigo. Y la única razón por la que esto es posible es porque tú nos has perdonado. Qué bueno es, Señor, que podemos cantar que tú eres nuestro pastor, de forma tal que contamos con tu protección, contamos con tu provisión. Gracias te damos, Señor, por todas estas verdades que al nosotros venir a tu casa, nosotros semana tras semana podemos recordar estas verdades. Pero gracias también, Señor, damos porque tú nos has dejado tu palabra. Y llegamos a este momento en el cual nosotros abrimos tu palabra buscando, Señor, que tú nos hables. Buscando, Señor, dirección de tu parte. Y sabiendo que esta dirección no está única y exclusivamente disponible los domingos, sino que día tras día nosotros podemos acudir a tu palabra. Pero en este día, Señor, de manera especial, nosotros podemos desglosar tu palabra de una manera más clara y precisa. Y para esto, Señor, necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu. Yo necesito de esa ayuda, Señor. Tu pueblo que está aquí en esta noche necesita de esa ayuda para poder apropiarse de estas verdades. Reconocemos, Señor, en esta noche nuestra dependencia de ti. Y rogamos, Señor, que al humillarnos delante de ti, tú respondas nuestro deseo, nuestra petición de que nos hables, de que tu Santo Espíritu mueva nuestros corazones de forma tal que podamos obedecer tu palabra y así glorificarte. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo les menciono el nombre Aurelio Ángel Baldor Párraga, probablemente muchos de ustedes se remonten a sus años de adolescencia, sus años de bachillerato, tal vez algunos de ustedes sus años en la universidad, y recuerden esos maravillosos momentos
en los que fueron expuestos a esa famosa álgebra de Baldor. Tal vez ahora saben a quién es que yo me estoy refiriendo, de quién es o de qué es que me estoy refiriendo. Esa famosa álgebra de Baldor. Yo creo que ya eso no se está usando en los colegios y muchos de los jóvenes aquí tal vez no sepan a qué que yo me estoy refiriendo, pero el asunto es que era álgebra, matemática y muchas fórmulas nuevas que uno estaba aprendiendo. Si mal no recuerdo, fue ahí que por primera vez yo me expuse a lo que era matemáticas sin números y donde yo vi por primera vez que si la A, que si la B, que si la X, que si la Y, donde uno tiene que identificar el valor de estas letras para poder hacer estas operaciones matemáticas, donde uno podía sumar, restar, dividir, multiplicar letras en vez de números. Y yo no sé si fue su experiencia, pero por lo menos para mí al principio eso parecía imposible. ¿Cómo es que yo voy a multiplicar? ¿Cómo es que yo voy a sumar letras? Lo que se suma, lo que se divide, lo que se multiplica son números. Tal vez para algunos de ustedes todavía eso es medio complicado y no lo hemos podido entender todavía. Pero el punto es que en este libro de Baldor generalmente se nos daba una fórmula que nos iba a ayudar a nosotros cómo era que íbamos a poder identificar los valores de cada letra para luego entonces nosotros poder resolver los problemas, resolver los ejercicios que el libro nos daba. Recuerdo que por lo general el libro presentaba la teoría, se nos daba una fórmula y antes de uno hacer los ejercicios se le daban ciertos ejemplos para que uno pudiera entender cómo era que la fórmula funcionaba. Una vez más, yo recuerdo que los primeros ejercicios que se le presentaban a uno eran prácticamente imposibles de nosotros resolver. Sin embargo, después que nos presentaban el ejemplo y desglosaban el ejemplo, iban paso por paso, uno más o menos como que podía entender. Y precisamente este era el propósito de los ejemplos, que al uno ver cómo se aplicaba la fórmula, cómo se ponía en práctica, entonces uno iba a los ejercicios y podía resolver esos ejercicios. Por lo general, los primeros ejercicios tenía que estar viendo el ejemplo y qué era lo que se hacía aquí para entonces yo hacerlo en el ejercicio que estaba resolviendo. Y en la medida que pasaba el tiempo, en la medida que uno se iba perfeccionando, ya uno no tenía que estar viendo tanto los ejemplos que se nos daban. Pero el punto es que esos ejemplos eran sumamente valiosos y eran de gran ayuda para nosotros poder resolver los ejercicios que se nos presentaban ahí, de forma tal que no fuéramos a la última página y copiáramos simplemente la respuesta, sino que de verdad nosotros pudiésemos resolver esos problemas. En cierta manera, en los versículos 17 al 32, nosotros podemos apreciar cómo el apóstol Pablo sigue ese esquema al presentarnos esta exhortación y al instruirnos con respecto al nuevo andar de la iglesia. Primero en los versículos 17 al 21 ya nosotros vimos, pero vemos allí como en esos versículos el Señor claramente nos presenta el llamado a un nuevo andar, donde ya nosotros no debíamos andar como los gentiles, sino que si de verdad habíamos conocido a Jesús, si de verdad habíamos sido enseñados por Él, nosotros tenemos un llamado a un nuevo andar. Luego, en los versículos 22 al 24, que fueron los versículos del mensaje pasado, allí se nos presenta en cierta manera el principio que nos va a ayudar a nosotros o que debe gobernar nuestra vida para que andemos en ese nuevo andar. En otras palabras, se nos presenta la fórmula que nosotros debemos aplicar en nuestra vida si vamos a cumplir con esta exhortación de un nuevo andar. Y esa fórmula, si ustedes recuerdan, era despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y luego vestirnos del nuevo hombre.
Y al nosotros cumplir con esa fórmula, entonces vamos a obedecer este llamado del nuevo andar. Ahora, todo eso suena muy bien. La pregunta es cómo nosotros obedecer, cómo nosotros cumplir este mandato de un nuevo andar. Cómo nosotros vamos a aplicar ese principio, esa fórmula de despojarnos del viejo hombre, de nosotros ser renovados en el espíritu de nuestra mente, de vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo vamos a aplicar esa fórmula? ¿Cómo nosotros podemos obedecer esta exhortación? Porque precisamente todo se ve muy claro, toda esta expectativa de Dios para nuestra vida se ve muy clara, pero ¿cómo es que nosotros vamos a poder en nuestro diario vivir cumplir con este llamado de un nuevo andar? A veces tenemos dificultad en aplicar las exhortaciones que Dios nos da para el nuevo andar. Debemos reconocer que todavía hay áreas en nuestra vida en las que no hemos dominado, en las que no hemos podido cumplir o no hemos podido aplicar esta fórmula en nuestra vida de forma tal que podamos decir, sí, yo estoy siendo ejemplo de este nuevo andar. Y es por eso que en los últimos versículos del capítulo 4, el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos muestra 5 ejemplos que nos ayudarán a nosotros a aplicar esta fórmula en nuestra vida. Y más que presentarnos una lista exhaustiva aquí de todas las áreas en las que nosotros debemos cambiar, en las que nosotros debemos reformarnos para poder cumplir con este nuevo andar, porque la lista sería interminable, el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, nos da, así como Baldor nos daba ejemplos para nosotros estudiarlo, para nosotros entender cómo es que la fórmula funcionaba y luego aplicarlo a los ejercicios. Asimismo, yo creo que el Señor nos ha dejado estos ejemplos para que nosotros podamos identificar cómo es que esta fórmula de despojarnos del viejo hombre, de revestirnos, de tener esta renovación en el espíritu de nuestra mente y luego vestirnos del nuevo hombre, cómo es que esto se va a dar, no solo en esas 5 áreas que se nos presenta aquí, sino en toda nuestra vida. En la medida que vemos estos ejemplos, hay por lo menos 2 estrategias que nosotros podemos sacar que nos ayudarán día a día en el proceso de nosotros andar como el Señor espera que andemos. Y estas estrategias vienen en forma de preguntas que son tal vez preguntas sencillas. Pero en la medida que nosotros hacemos estas preguntas en nuestro andar, yo creo que nos va a ayudar a nosotros a poder andar de una manera que agrada al Señor, dejando la forma pasada de vivir. Y estas 2 preguntas son las siguientes: ¿qué impacto tendrá este paso que yo voy a dar en el día de hoy en mi relación con Dios? Y la siguiente pregunta es: ¿qué impacto tendrá este paso que yo voy a dar en mi relación con mis hermanos? Entonces, la idea es que nosotros tenemos que estar pendientes de cómo en las distintas áreas de mi vida yo voy a quedar o yo voy a andar dependiendo de la decisión que yo tome, de la acción que yo tome, cómo voy a estar yo en relación con Dios y en relación con mis hermanos. Y recuerden que aquí el Señor está hablando a la iglesia. Y si bien es cierto que la iglesia está compuesta por creyentes individuales, es interesante que al leer estos ejemplos, el mismo Señor tiene muy en cuenta esta relación con los hermanos. De forma tal que nosotros debemos recordar que la meta de la edificación de la iglesia, que es la transformación, que es la santificación, no es un asunto individual de cada creyente, sino que es un asunto que nosotros debemos trabajar como cuerpo. Nosotros debemos trabajar como iglesia. No es suficiente que yo me preocupe por mi santidad personal e individual.
En la medida que yo sí soy diligente en mi andar con el Señor, eso va a requerir que también yo esté pendiente de mis hermanos y que mis hermanos estén pendientes de mí. Y es por eso entonces que una de las preguntas que nos va a ayudar a nosotros en nuestro andar, en ese nuevo andar, es precisamente que nosotros tengamos pendiente cómo la decisión que yo voy a tomar, sea cual sea, cómo eso va a impactar mi relación con mis hermanos. El primer ejemplo nosotros lo encontramos en el versículo 25. Y es interesante que este versículo inicia con estas dos palabras, por lo cual. Y esta palabra, cuando vemos por lo cual o cuando vemos por tanto, son palabras que deben llamar nuestra atención porque se está llegando a una conclusión, se está llegando a una aplicación. Y qué bueno que el mismo apóstol Pablo nos presenta estas aplicaciones aquí, facilitando para el predicador, facilitando para el lector cómo nosotros vamos a aplicar la palabra de Dios, las exhortaciones que el Señor tiene para nosotros. Pero el primer ejemplo entonces que el Señor nos está dando tiene que ver aquí con la honestidad en el nuevo andar del creyente. La honestidad. Miren el versículo 25 y ustedes podrán apreciar inmediatamente cómo se percibe allí en la fórmula, la idea de nosotros despojarnos y nosotros vestirnos. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La aplicación de la fórmula en este versículo o en este ejemplo que el Señor nos está presentando es que por un lado nosotros debemos despojarnos de la mentira y por otro lado entonces de lo que debemos vestirnos o lo que debemos practicar es la verdad. Note una vez más que la intención del apóstol Pablo aquí no es darnos una charla o una conferencia de por qué nosotros no debemos mentir o de por qué nosotros debemos hablar la verdad. No, él está presentando esto como un ejemplo de la dinámica que ocurre al nosotros poner en práctica esta fórmula para el nuevo andar de la iglesia, para el nuevo andar de cada uno como creyentes. El primer ejemplo entonces es este de la honestidad, despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad, hablar la verdad. Es importante entonces que nosotros hagamos la primera pregunta. ¿Qué impacto tiene el que yo mienta o que yo hable verdad en mi relación con Dios? Piensen un momento. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios, hemos sido enseñados por Cristo. Y una vez más, vuelvo a repetir, se supone que somos hijos de Dios. Sin embargo, recuerdo un versículo que probablemente tal vez algunos de ustedes recuerdan también, en Juan 8:44, donde el Señor Jesucristo, hablando con los judíos, le dice unas palabras bastante fuertes: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. De forma tal que el Señor Jesucristo le está diciendo a este grupo de personas: miren, ustedes son de su padre el diablo y ustedes están caracterizados porque quieren hacer los deseos del diablo. Ustedes quieren hacer lo mismo que él hace. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. De forma tal que cuando una persona habla mentira de manera habitual, cuando una persona comete este pecado de la mentira, se desvía de la verdad, no es honesto en su palabra, ¿con quién se está identificando? Bueno, de acuerdo a este pasaje de Juan 8:44, con el diablo. ¿Por qué? Porque esta es la característica del diablo y de los hijos del diablo. Por lo tanto, si nosotros por la gracia de Dios
hemos conocido a Cristo y hemos sido hechos hijos de Dios, se supone, y por esto volvemos al versículo 17 que dice, ya no andéis como los otros gentiles, ya no andéis como los paganos, ya no andéis como los hijos del diablo, que se identifican con su padre el diablo, hablando mentira. Y la idea es, mis hermanos, que nosotros debemos ponernos a pensar que nuestras acciones, nuestras decisiones, como en este ejemplo, como si yo decido mentir o si yo decido hablar verdad, con eso yo me estoy identificando. Y el Señor me llama a mí a que ya yo no me identifique con los gentiles. El Señor me llama a mí a que ya yo no me identifique con el diablo, sino que yo ahora me identifique con Él. Y en vez de yo ser un hijo del diablo, por la gracia de Dios, ahora yo soy un hijo de Dios y por lo tanto debo identificarme con Dios. Y nuestro Dios es un Dios de verdad. ¿Con quién te identificas tú? Recuerden que estos son ejemplos que nosotros vamos a utilizar no solamente para la mentira o la verdad, sino para todas las áreas de nuestra vida. Y la idea es que cuando yo esté pensando si mi andar se va a alinear con la nueva vida, con este llamado que yo tengo a un nuevo andar, yo debo pensar, este paso que voy a dar, ¿me identifica a mí con Dios o me identifica a mí con el diablo? ¿Me identifica a mí con el mundo? Ese es el ejercicio que nosotros debemos estar haciendo continuamente. Y puede ser que en un principio, si yo me pongo a pensar, si le respondo de esta manera, si hago esto, si hago lo otro, tal vez uno diría, óyeme, pero nunca vamos a tomar una decisión, nunca vamos a hacer nada si tenemos que estar siempre preguntándonos. Bueno, en un principio puede ser que le tome tiempo tomar una decisión, pero el punto es que nosotros, por medio de nuestras decisiones, por medio de nuestras acciones, debemos buscar con quién es que nos vamos a identificar. Así que, ¿qué impacto tiene en mi relación con Dios? Bueno, de que dependiendo de lo que yo haga, ese paso que yo voy a dar en mi vida tiene el potencial de identificarme con Dios o de identificarme con los gentiles, con los paganos, hasta con el mismo diablo. Pero ¿qué impacto tiene en mi relación con mis hermanos? Bueno, este versículo 25 nos dice porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí en cierta manera nosotros podemos ver este aspecto de la fórmula de cómo nosotros somos renovados en el espíritu de nuestra mente, en el sentido de que se nos está informando qué somos nosotros. Ustedes recuerdan en los primeros 2 capítulos este énfasis que el apóstol Pablo hacía en la necesidad que nosotros tenemos de conocer a Dios, de conocer su obra, de conocer lo que Él ha hecho por nosotros. Y precisamente es ese conocimiento que va a impactar nuestra vida de forma tal que, por ejemplo, en este caso, cuando yo pienso en mi relación con los hermanos y la mentira, dice este versículo, porque somos miembros los unos de los otros. Si ustedes recuerdan la ilustración que el apóstol Pablo ha venido usando en Efesios, o una de las ilustraciones, es que nosotros somos miembros de un cuerpo. Imagínense si un cuerpo, si distintos organismos del cuerpo, si distintos miembros del cuerpo empiezan a mandarle señales equivocadas al cerebro, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Por ejemplo, si yo tengo el pie en un fuego y el pie le está diciendo, no, mira, eso de verdad no está caliente. Eso no es nada. ¿Qué va a pasar eventualmente con ese pie? ¿Y cómo eso va a afectar a todo el cuerpo? ¿Entienden? Entonces la idea es que en la medida que yo entiendo mi relación con los hermanos, y yo veo lo perjudicial que es el yo estar diciendo mentira, el yo no estar hablando la verdad, pues eso va a ser muy perjudicial para nosotros. Y hermanos, esto es crucial para el bienestar de nuestra iglesia.
A veces nosotros tal vez por cortesía estamos acostumbrados a que si me preguntan, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios. Y hay veces que nosotros tenemos problemas, ya sean espirituales, ya sean económicos, ya sean de salud. Y si nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, recuerden que mi hermano necesita escuchar la situación por la que yo estoy pasando para él orar por mí. Porque si yo le digo que estoy bien, pues yo voy a seguir mi camino por ahí y no voy a estar pendiente de mi hermano. Y el Señor espera que nosotros, miren con un ejemplo tan sencillo como el saludarnos y el decir que todo está bien, cómo eso puede afectar nuestra iglesia. La posibilidad de yo ser de bendición para ti, la posibilidad de que tú puedas ser de bendición, de ánimo, de edificación para mí. Y el punto es entonces que en mi relación con mis hermanos yo debo estar procurando el bien. Y esto es algo que lo vamos a estar viendo en los distintos ejemplos. Pero el segundo ejemplo que vemos aquí, el manejo de la ira, en los versículos 26 y 27, el manejo de la ira. Dice allí la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tal vez en este segundo ejemplo no sea tan evidente como en el primero el despliegue de esta fórmula y los distintos elementos. Pero la idea que nosotros podemos apreciar de este versículo, de estos dos versículos, es el hecho de que nosotros debemos despojarnos de una ira y un enojo descontrolado, de un deseo de nosotros buscar justicia por nuestra propia cuenta. Muchas veces cuando nos airamos y cuando permitimos que esa ira se descontrole, muchas veces esa ira es el producto de que alguien me ha ofendido a mí, de que alguien no me ha tratado a mí como yo debo ser tratado. Y poco a poco vamos almacenando esa ira, esa amargura, ese rencor, y eso lo veremos también en el quinto ejemplo. Pero el punto es que cuando yo trato de tomar la justicia en mis propias manos, eso es algo que a mí no me compete, eso es algo que no me corresponde a mí. Por lo tanto, yo debo despojarme de ese tipo de ira, de ese tipo de enojo. Note que ciertamente aquí dice airaos, pero no pequéis, y da la impresión de que hay algún tipo de ira, de que hay algún tipo de enojo que es correcto, y ciertamente lo vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y hay momentos en los que nosotros podemos estar airados de manera correcta, pero cruzamos la línea cuando nosotros pretendemos que tenemos el derecho de tomar la situación por nuestras propias manos o de hacer justicia por nuestras propias manos sin nosotros esperar la dirección del Señor, sin nosotros buscar que sea Dios que haga justicia. Conocemos el pasaje del libro de Romanos que nos enseña a nosotros que la venganza es del Señor. La venganza es del Señor, no es a nosotros que nos corresponde hacer la venganza. Así que en vez de nosotros buscar la justicia por nuestra propia cuenta, nosotros debemos confiar en la justicia del Señor. Y esto entonces nos lleva a considerar nuestra relación con Dios, cómo impacta, cómo este ejemplo nos presenta el impacto que tiene con nuestra relación con Dios. Como ya hemos dicho, es un asunto de que nosotros debemos confiar en la justicia de Dios. Confiar en la justicia de Dios, confiar en el tiempo del Señor, confiar en la soberanía del Señor. Entender que nosotros como pecadores no vamos a poder cumplir o no vamos a poder ejercer una venganza correcta, justa, sino que una vez más confiemos, esperemos en la justicia de Dios. En relación con los hermanos, esto evita que yo me enfoque en mis derechos y cómo yo me siento,
y que esta generalmente es nuestra tendencia en las distintas situaciones que nosotros tenemos, en nuestro andar diario, en nuestra relación los unos con los otros. Muchas veces nuestro enfoque está en mis derechos, en cómo yo me siento, en cómo me han tratado o me han maltratado y cómo yo debería reaccionar para que las cosas se arreglen. Pero en vez de nosotros buscar nuestra propia justicia y arreglar la situación a nuestra propia manera, nosotros debemos confiar en la justicia de Dios. Y una vez más, esto va a evitar que yo me enfoque en mí mismo y va a promover una relación armoniosa dentro de la iglesia. Siguiente ejemplo que lo encontramos en el versículo 28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí el ejemplo que se nos está dando tiene que ver con el trabajo. El trabajo. Algunos piensan que el trabajo es parte de la maldición por causa del pecado, pero no, nosotros vemos en el libro de Génesis que antes de que el hombre pecara, ya el Señor había dado responsabilidad al hombre. Ya el Señor había dado trabajo al hombre. Y aquí entonces en este versículo nosotros podemos apreciar claramente la fórmula una vez más, donde se nos dice por un lado que debemos despojarnos de ¿qué? ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? El que hurtaba no hurte más. Es decir, el que tenía la práctica de robar, el que tenía la práctica de hurtar, pues ya debe dejar de hacer esto. Y lo que debe hacer entonces es trabajar. Y note que este versículo nos presenta que no es simplemente para proveerse a sí mismo y sus necesidades, sino que va aún más allá. Va aún más allá porque dice que nosotros debemos tener lo suficiente para proveer a aquellos que están en necesidad. Si yo le dijera a ustedes o le pidiera a ustedes que levantaran la mano a aquellos de ustedes que han robado alguna vez, bueno, ya veo algunas manos, algunos honestos que han robado. Pero realmente nosotros vamos a decir, no, yo no he robado. Yo nunca he ido a un banco a robarle a nadie. Yo nunca me he metido en un negocio a robarle a nadie. Pero robar no es simplemente yo ir con una pistola o ir con una escopeta a un banco, a un negocio, a un colmado, a quitarle el dinero que está ahí. No, a veces en nuestro trabajo nosotros robamos cuando nos vamos antes de tiempo o cuando nos llevamos de los materiales que hay ahí que supuestamente deben ser para el trabajo. Y sí es verdad que hay algunos jefes que tal vez lo dejan salir antes de tiempo o que tal vez le permiten usar un equipo u otro equipo, pero el punto es que nosotros debemos tener cuidado con respecto a esto. Y nosotros, una vez más, cuando estamos andando, cuando estamos dando esos pasos, considerar, espérate, ¿es esto algo que está agradando al Señor? ¿Es esto algo que con mis jefes está bien? ¿Que con el alquiler de mi casa yo le estoy haciendo lo que es correcto? ¿Que con los impuestos yo estoy haciendo lo que es correcto? Dice aquí, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos. Y aquí se da la idea de que, óyeme, esto es algo que va a llevar o que conlleva intensidad, que conlleva diligencia, que conlleva esfuerzo. Porque el ladrón trabaja también. Lo único que lo quiere coger más suave. Pero el Señor nos está llamando aquí a que seamos diligentes. El Señor nos está llamando aquí a que nos esforcemos, a que no nos vayamos por lo fácil, por lo sencillo, sino que, una vez más, que nosotros seamos diligentes. Al considerar este versículo y este ejemplo y hacernos la pregunta, ¿qué yo aprendo aquí de mi relación con Dios? ¿Cómo impacta este ejemplo mi relación con Dios? ¿Qué me enseña a mí de mi relación con Dios? Bueno, ¿por qué la gente roba?
¿Por qué la gente quiere aprovecharse? Por lo general, porque tienen alguna necesidad. Hay muchos que simplemente les gusta robar, pero yo no estoy hablando de esos que son expertos, ladrones expertos, y que les gusta eso, no. Yo estoy hablando de lo que tal vez uno ve más en el día a día. Hay alguna necesidad y tal vez en su mente esa persona está pensando que la única opción que tiene es robar, es hurtar, es engañar, es aprovecharse de otra persona. Y esto lo que está revelando entonces es que esa persona no está poniendo su confianza en Dios para que sea Dios que le provea a esta persona. Mi relación con los hermanos, ¿cómo se ve impactada? ¿Qué aprendo yo aquí de este ejemplo? ¿Cómo este ejemplo me ayuda a mí a analizar los demás ejercicios, las demás oportunidades, los demás pasos que yo debo dar en este nuevo andar? Bueno, una vez más, vemos aquí que mi enfoque no debe estar en mí. Yo no puedo ser egocéntrico, yo no puedo pensar que yo lo voy a tener todo fácil, que yo lo voy a tener todo cómodo. No, al contrario. Yo debo ser diligente, yo debo esforzarme. El que no trabaja, que dice la palabra de Dios, que no coma. Pero más que esto, de acuerdo a este principio, no es solamente que yo voy a confiar para que Dios provea para mis necesidades, no es solamente que ya yo voy a estar enfocado en mí mismo, en mis necesidades, sino que ahora yo voy a pensar en las necesidades de los demás. Yo me voy a preocupar por las necesidades de los demás, como dice al final del versículo 28, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La fórmula, despojarnos de este acto o de esta práctica de robar, vestirnos de lo que es el trabajo, pero no solamente para proveer para mis necesidades, sino yo ir más allá y estar pendiente de mis hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes están pendientes de sus hermanos aquí en la iglesia. Por la gracia de Dios, muchos de nosotros no pasamos necesidades, pero aquí hay hermanos que pasan por necesidades. Aquí hay hermanos que tal vez tienen problemas de salud y necesitan mensualmente que le ayuden con alguna medicina. Aquí hay hermanos que tal vez tienen tiempo que no tienen trabajo y están pasando trabajo para poder comer, para poder pagar su casa. Y el Señor nos está llamando a nosotros a que no simplemente nos enfoquemos en nuestras necesidades, sino que también estemos pendientes de los demás. Recuerden que el llamado a un nuevo andar de la iglesia, no solamente de Yadín, no solamente de Ramón, no solamente de José o de Juan o de Pedro, no, es de la iglesia y por lo tanto en este nuevo andar yo tengo que estar pendiente de mis hermanos. ¿Y cómo yo voy a aplicar esta fórmula? Bueno, aquí yo veo de este ejemplo que para yo cumplir con este nuevo andar, yo tengo que estar pendiente de que no es simplemente mis necesidades, sino las necesidades de los demás. Y para esto yo no tengo que robar, yo puedo confiar en un Dios que me puede proveer, tanto para mí como también para mis hermanos. El cuarto ejemplo es el hablar en el nuevo andar, el hablar. La fórmula, una vez más evidente aquí, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, ¿de qué debemos despojarnos? Bueno, debemos despojarnos de este mal hablar. Cuando dice aquí ninguna palabra corrompida, está hablando, o la palabra que utiliza ahí literalmente, ninguna palabra podrida. Y es una palabra que se utiliza para referirse por lo general a frutas que están podridas, frutas que no sirven. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que ha dejado en la meseta de la cocina alguna fruta y por X o Y razón usted se le olvidó que eso estaba ahí
y tal vez estaba envuelto o estaba cubierto por un plato y pasó una semana, 2 semanas, y cuando usted levanta eso, el mal olor, tal vez gusanos, tal vez moscas salen de ahí. Y la palabra aquí nos está presentando el potencial que hay en nosotros para hablar palabras corrompidas, palabras podridas. Hermanos, esto no tiene que ser o no se limita única y exclusivamente a malas palabras. Hay personas que son bien ingeniosas, usando palabras muy técnicas, usando palabras muy sofisticadas para herir a los demás. Y el Señor nos está diciendo aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nos despojamos de este hablar corrompido, este hablar podrido. Y entonces, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y es la idea entonces de que en vez de palabras podridas, son palabras en primer lugar buenas, palabras apropiadas, palabras selectas, palabras para la ocasión. Hay algunos de nosotros que por naturaleza somos medio callados. Y el Señor espera no simplemente que no hablemos palabras corrompidas, sino que nosotros estemos procurando desarrollar esta capacidad para hablar palabras buenas, palabras apropiadas. ¿Cuál debe ser el fin de estas palabras? Dice aquí, para la necesaria edificación. En vez de yo estar hiriendo, en vez de yo estar derrumbando, en vez de yo estar haciendo sentir mal al hermano, mi deseo, mi intención ahora es procurar edificar, animar, apoyar, exhortar a mis hermanos. Palabra buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué procura el Señor por medio de este nuevo hablar nuestro? No simplemente que salgan palabras bonitas de nuestra boca, sino palabras que lleven gracia a la persona. Y obviamente, ¿qué es la fuente o quién es la fuente de toda gracia? Dios. Dios es la fuente de gracia. Por lo tanto, lo que el Señor está presentándonos aquí es que nosotros, en nuestro hablar, debemos procurar ser instrumentos de gracia para los hermanos. Y esto nos debe llevar a nosotros a considerar, mis hermanos, la realidad de que ¿qué es lo que predomina en nuestras conversaciones? Estamos hablando de política, estamos hablando del avión desaparecido, estamos hablando de pelota, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de esto, de lo otro. Y sí, todo eso tiene su tiempo y no estoy diciendo que sea malo que hablemos de esto, pero el Señor aquí nos está llevando a que consideremos que nuestro hablar no es simplemente que no sean palabras corrompidas, sino que deben ser palabras buenas, deben ser palabras selectas, deben ser palabras que edifiquen, deben ser palabras que comuniquen o que lleven gracia a los demás. Y si esas palabras nosotros las vamos a tener, ¿cuál va a ser el tema de estas palabras? No es la política, no es la pelota, no es el avión, no es los carros, no es esto o lo otro, es Dios. ¿Qué tan natural o qué tan fácil, qué tan espontáneo es para nosotros cuando nos reunimos? Nosotros hablar de Dios, de las cosas de Dios, hablar palabras que lleven edificación. Hermano, nosotros debemos considerar este ejemplo para nuestro nuevo andar. En primer lugar, aquí voy a invertir un poquito, en vez de pensar o considerar el impacto que debe tener con Dios, quiero que consideremos en primer lugar el impacto que va a tener con nuestros hermanos.
Porque una vez más, en vez de yo herir a los hermanos, en vez de yo restar a los hermanos, en vez de yo derribar a los hermanos, yo procuro edificar a los hermanos. En todo lo que yo estoy haciendo, no solamente en mi hablar, recuerden, estos son ejemplos que de aquí yo voy a utilizar en los ejercicios de mi diario vivir. Y en ese ejercicio yo voy a seguir este ejemplo aquí. Y si lo que yo voy a hacer hiere, derrumba a mi hermano, entonces esa no es una característica del nuevo andar. Lo que yo voy a hacer, yo debo procurar ser un instrumento de la gracia de Dios para edificación de mi hermano. Y en mi relación con Dios, el impacto que este ejemplo tiene para nosotros es el hecho de que la fuente de toda gracia, una vez más, está en Dios. Yo no tengo que acudir a más nada ni a más nadie. Mi deseo debe ser siempre en mi andar, ser un instrumento, ser un canal para llevar a aquellas personas que están a mi alrededor hacia Dios. Una vez más, en los pasos que yo doy en este nuevo andar, debo considerar, es mi meta yo mismo llegar hacia Dios, yo ser un instrumento para llevar a los demás a que consideren, a que piensen en Dios, en su gracia y la obra que Él viene haciendo. El último ejemplo lo encontramos en los versículos, antes de ese último ejemplo, el versículo 30 está también conectado a esta exhortación, porque nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 29 y versículo 30 están conectados, y es interesante ver aquí cómo nuestro hablar tiene un impacto tal en la vida de los demás, que cuando nosotros estamos hablando palabras hirientes, palabras corrompidas, palabras podridas, aún el mismo Espíritu Santo de Dios, dice este versículo, se contrista. Santiago nos advierte del gran potencial para mal que tiene la lengua. Y aquí lo vemos evidente cuando por medio de nuestro hablar, por medio de nuestra comunicación, el mismo Espíritu Santo de Dios es contristado. Así que una vez más nosotros debemos tener cuidado de que en vez de que por nuestro andar, en vez de por nuestro hablar, nuestro Dios sea contristado, procuremos nosotros agradarle a Él en nuestro hablar, en todo lo que hacemos, para que en vez de estar triste, nuestro Dios pueda estar gozoso con nosotros. Todo esto nosotros tenemos que tenerlo pendiente para el nuevo andar. Recuerden la ilustración de Baldor y cómo uno tenía que estar buscando atrás el ejemplo. Ok, entonces déjame yo ver cómo es que lo voy a aplicar. Así mismo nosotros tenemos que hacer y debemos aprovechar estos ejemplos. Por el último ejemplo lo vemos en los versículos 31 y 32. Dice allí, hablando en sentido general de nuestro trato con los demás: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Miren todas estas características que vemos en el versículo 31, que si seguimos con la fórmula, nos debemos despojar de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia. Y en cierta manera aquí nosotros podemos apreciar cierto progreso en la maldad, en el sentido de que la amargura en un principio es algo como que se va acumulando dentro de uno, luego eso va floreciendo en el enojo, en la ira, va desarrollándose o manifestándose por medio de la gritería y llega hasta la maledicencia. Y todo esto fruto de la malicia que hay en nosotros. Y el Señor lo que nos está diciendo, que en vez de que eso sea nuestro andar, de que eso sea lo que nos caracterice a nosotros,
Dice aquí, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Les recuerdo, mis hermanos, que esa persona que está sentada al lado suyo, al frente suyo, atrás de usted, es un pecador, es una pecadora. Les recuerdo también que si usted fuese a sacar un espejo y se mirara, el reflejo que usted ve ahí en ese espejo le va a mostrar otro pecador. Por lo tanto, es posible que entre pecadores, ciertamente salvos por la gracia de Dios, todavía quede entre nosotros ciertos residuos de esa vieja naturaleza que nos lleven a comportarnos y a tratarnos de esta manera. De forma tal que yo voy a estar teniendo resentimiento con mi hermano. Y en vez de yo hablar en amor con mi hermano, en vez de yo hablar verdad a mi hermano, yo voy a empezar a embotellarme todos estos sentimientos que tengo en contra de mi hermano o de mi hermana. Y eso entonces se va a degenerar en que eventualmente yo voy a enojarme con esa persona y voy a tener ira con esa persona y tal vez algún día explote en gritería y en maledicencia diciéndole cosas a mi hermano, a mi hermana. No se sorprenda si eso le pasa. No se sorprenda si usted lo hace. Pero el punto es que el Señor nos llama a nosotros a que dejemos eso a un lado, a que eso ya no nos caracterice, sino que nosotros practiquemos la benignidad, que es lo contrario a la amargura. En vez de yo tener ese resentimiento en contra de mi hermano y de que lo veo como que me voy por otro camino o trato de no juntarme mucho con él, yo voy a estar practicando esta benignidad, voy a ser benigno uno con otros. Si me ha tratado mal, si ha habido algún malentendido, por la misericordia que yo voy a evidenciar en mi vida, vamos a seguir teniendo esta relación armoniosa. Pero si efectivamente ha pecado contra mí, yo tengo que estar dispuesto a perdonar a mi hermano, a mi hermana. ¿Estamos nosotros cumpliendo con esta expectativa del Señor? Así es que el Señor nos muestra, este es el ejemplo que Dios nos da del nuevo andar. De manera especial podemos apreciar cómo al final de este versículo nos enfoca en el Señor. ¿Por qué? Porque ese nuevo andar va a tener en cuenta mi relación con el Señor. ¿En qué sentido? De que yo voy a poder perdonar a mis hermanos, yo voy a poder ser benigno con mis hermanos, no a tener resentimiento, no a hablarle mal a ellos. ¿Por qué? Porque Dios también me ha perdonado a mí en Cristo Jesús. Mi trato en bondad, mi trato misericordioso, mi disposición a perdonar a mis hermanos no está basada en que ellos me traten bien a mí, en que ella me hable bien, en que él me trate bien, no. Mi disposición a ser bondadoso, a ser benigno, a ser misericordioso, a estar dispuesto a perdonar, se basa en lo que Dios ya ha hecho por mí en Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos estos 5 ejemplos, mis hermanos, que nos muestran a nosotros estas distintas maneras en las que si tenemos un enfoque en cómo el siguiente paso que yo voy a dar va a impactar mi relación con Dios, si yo estoy procurando en ese siguiente paso identificarme con Dios, si yo estoy procurando por el siguiente paso que voy a dar mostrar confianza en la justicia de Dios o mostrar confianza en la provisión de Dios, ese siguiente paso que yo voy a dar, ¿estoy yo teniendo en cuenta cómo va a impactar mi relación con Dios? ¿Estoy yo teniendo en cuenta cómo va a impactar mi relación con los hermanos?
Una vez más, el Señor nos presenta estos 5 ejemplos, no como que si cumplimos estos 5 ya estamos bien y ya nosotros pasamos esa prueba de que estamos cumpliendo con este nuevo andar. No, estos 5 ejemplos nos sirven a nosotros como punto de referencia para el resto de todos los pasos que yo debo andar en este nuevo andar como cristiano. Y quizás tú puedes decirme en esta noche, después que hemos visto estos 5 ejemplos, y esta perspectiva que nosotros ahora debemos tener en nuestro nuevo andar, de que yo debo tener presente a Dios, de que yo debo tener presente a mis hermanos. Y tú me dices, sí, ok, yo entiendo eso, pero es que es difícil, es que es complicado, es que yo tengo 10, 15, 20 años como cristiano y todavía no creo que voy andando como debe ser. Interesante que este versículo 32 nos dice antes sed, y esa palabra sed, en vez de realmente afirmar que debemos ser de esta manera, podríamos traducirle, conviértanse o vayan transformándose o vayan haciéndose benignos, misericordiosos, porque el Señor, el apóstol Pablo aquí está consciente de que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, no vamos a alcanzar la perfección, pero sí podemos ir en esa dirección. Y eso es lo que el Señor está buscando. Este pasaje nos muestra a nosotros o nos da 2 cosas que también nos permiten a nosotros tener esperanza en medio de este nuevo andar. Porque una vez más puede ser frustrante para ti, que como cristiano tal vez tú entiendes que sí, que el Señor tiene una expectativa de que tú estás llamado a un nuevo andar. Tú entiendes lo que el Señor espera de ti, de esta fórmula de que te despojes del viejo hombre, de que seas renovado en el espíritu de tu mente, de que seas revestido del nuevo hombre. Todo eso tú lo entiendes. Y puedes ver conmigo estos ejemplos y dices, sí, bueno. Y tal vez tú eres como alguno de nosotros que aún viendo los ejemplos de Baldor, no sabíamos cómo era que íbamos a hacer los ejercicios. Pero qué bueno que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos las promesas de Dios de nuestro lado. Tenemos la obra de Dios que nos garantiza a nosotros que sí podemos andar como Él espera que andamos. Mire el versículo 30. A pesar de que existe la posibilidad de que podemos contristar al Espíritu Santo, el Señor nos dice, nos recuerda aquí que ese mismo Espíritu Santo, dice, fue el instrumento por el cual Dios nos ha sellado para el día de la redención. Y lo irónico de todo esto es que en un versículo donde nos habla del potencial que nosotros tenemos para hacer sentir mal a Dios, para contristar al Espíritu Santo, también nos recuerda la seguridad de nuestra salvación. Y lo grande de todo esto es que el hecho de que podemos contristar al Espíritu Santo es una evidencia de que nosotros hemos sido sellados hasta el día de la redención. A nosotros, déjame ponerlo de esta manera, si a nosotros no nos preocupara lo que Dios pensara, cómo Dios se sintiera por nuestro andar, ahí es que nosotros deberíamos preocuparnos por nuestra salvación. Si a Dios no le importa cómo yo estoy andando, supuestamente como hijo de Él, y Dios no me reprende, Dios no me castiga, como el Señor nos enseña, ¿qué pasa con aquel hijo que hace lo que no es correcto? ¿Qué hace el padre? El padre lo castiga, el padre lo disciplina. Y ciertamente hay tristeza en el padre por el pecado de su hijo.
Pero eso no significa que la relación se ha perdido. No, el Señor nos está diciendo aquí que fuimos sellados para el día de la redención. Pero más aún nosotros debemos recordar lo que el versículo 32 nos recuerda. Y es el hecho del perdón que Dios ha mostrado para con nosotros en Cristo Jesús. Si vamos a perdonar a otros, si podemos perdonar a otros, se debe a que Dios primero nos ha perdonado a nosotros. Y ese perdón nosotros no lo ganamos. Ese perdón nosotros no tenemos que dar los pasos en el nuevo andar, en esta expectativa que Dios tiene para nosotros, para que entonces, si hemos llegado hasta cierto nivel, entonces Él nos va a perdonar. No, ya eso Dios nos perdonó. Mire cómo dice el versículo 32, como Dios también os perdonó en el pasado a vosotros en Cristo. Y esto entonces debe ayudarnos a nosotros a pensar de que, mira, Cristo ha hecho esta obra tan maravillosa en mí, por mí, que esto es lo que me da seguridad, esto es lo que me da apoyo a mí para yo seguir adelante en este nuevo andar. Caí, recuerdo que en Cristo yo tengo perdón. Pero el Señor tiene una expectativa para esta iglesia. Un nuevo andar. Y debemos recordar el impacto que mis pasos en el día a día van a tener en relación con Dios, que mis pasos, mis decisiones, mis acciones van a tener con relación a mis hermanos. Y en la medida que nosotros nos recordamos de esto que el Señor nos presenta, de estos ejemplos que el Señor nos presenta, y confiamos en la obra que ya Él ha hecho para nosotros, por nosotros, en la gracia de Dios, nosotros vamos a ser una iglesia compuesta por creyentes individuales que están procurando andar, no como los gentiles, sino andar como Dios espera de nosotros. Que ese sea el testimonio de esta iglesia bautista cristiana. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Damos gracias por esa maravillosa obra de salvación que, como nosotros leemos en tu palabra, tú has obrado y has realizado para nuestro bien y para tu gloria. Por lo tanto, Señor, rogamos que al nosotros ver estos ejemplos de cómo debemos andar, cómo debemos nosotros cumplir con este llamado a un nuevo andar, en tu gracia nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas. Señor, tú conoces las distintas situaciones, los distintos pecados y tentaciones con los que nosotros lidiamos. Y rogamos, Señor, que tú nos permitas a nosotros a identificar qué es lo que debemos nosotros despojarnos, qué es lo que nosotros debemos ahora hacer. Y que mirando nuestra relación contigo, mirando nuestra relación con nuestros hermanos, esto nos ayude, Señor, a dar el paso correcto en nuestro nuevo andar. De forma tal que tú, Señor, seas glorificado. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.